Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Para mí nuevamente es un gozo, una alegría podernos encontrar este viernes que gozosamente llegamos a un momento bello y hermoso porque llegamos a conocer y a contemplar las profundidades de la espiritualidad de Teresa de los Andes. Con todos los elementos que ya ustedes tienen, vamos a tratar de disfrutar esta clase. Pero también, como todo, vamos a iniciar con un momento pequeño de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Yahvé, me cobijo, nunca quedé defraudado. Líbrame conforme a tu justicia. Tiende a mí tu oído, date prisa. Sé mi roca de refugio, alcázar donde me salve. Pues tú eres mi peña y mi alcázar. Por tu nombre me guías y diriges. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos muestras en Teresa de los Andes un camino, pero también nos recuerdas que también velas por nuestro camino, que eres ese alcázar que defiende también de todo mal y que sobre todo nos lleva a puerto de luz. Padre bueno y misericordioso, danos de ese amor y comunícanos tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, nos vamos a adentrar en el tema de la espiritualidad de Teresa de los Andes, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir por aquí. Dice que no puedo compartir por ahí para que... Entonces... Ya te damos el permiso. Vamos a ver. Listo. Adelante. Bien. Entonces, vamos ahí. Estamos bien, ¿verdad? Todos estamos, sí. Muy bien. Es que de verdad al principio tuve problemas con el internet y estaba un poco nervioso, pero ya me va a ir pasando el nervio de que no quería el Señor que diera esta última clase, o el enemigo estaba queriendo meter su pata. Muy bien. Entonces, el camino espiritual de Teresa de los Andes, como nos lo recuerda ella misma, él lleva mi barquilla. Y entonces hemos contemplado la vida de Teresa, historia de encuentro, ¿verdad? También hemos tenido ese momento con ella para conocer con quién se encontró, que es con Jesús, ¿verdad? Y junto a ello, cómo nos ha llevado a encontrarnos con María y sobre todo a descubrir la gran misión que el Señor nos encomienda y que espera que participemos de ella para ser como Él, pues es el don de esa santidad, ¿verdad? Entonces, junto a ello, el mismo Señor nos va llevando. Dice San Juan de la Cruz que Dios nos lleva a dos almas por el mismo camino. Entonces, vamos a ir adentrándonos en el camino espiritual de Teresa de los Andes para que entonces nosotros podamos así ir viendo qué elementos nos pueden ayudar a nosotros para nosotros adentrarnos en nuestro propio camino. Porque lo importante que nos recuerda Teresa de los Andes siempre es que ella lo que desea es que tú conozcas y ames al Señor. Es que tú te determines por Él. Entonces, ella nos lo recuerda. Él lleva la barquilla. Él lleva el timón de mi barquilla. Y acá él dice, el camino que me mostró Jesús desde pequeña fue el que él recorrió y el que él amó. Y como él me quería, buscó para alimentar mi pobre alma, que es el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ella nos vaya dando una forma por donde ha conducido la barquilla el Señor de Teresa de los Andes. Entonces, dice ella, ¿verdad? Que esto lo dice Rebeca, cuando es la entrada de Teresa de los Andes, ¿verdad? Al monasterio, Rebeca al otro día le escribe a su papá una carta muy bonita, recordándole que le tenía la medallita que le había dejado Teresa a su papá, y le dice, es que, o sea, hasta este momento me he dado cuenta de lo fuerte que es Teresa, de lo fuerte que es Juanita, ¿verdad? Entonces,
y la hubieras visto, parecía impulsada por algo divino. Y esto es el camino, ¿verdad? Espiritual. Aquello que nos lleva a dejarnos aún en los momentos tormentosos, en las tormentas, ¿verdad? Como vemos ahí la barquilla de Juanita caminando en medio de la tormenta, pero impulsada por el Señor, que la mueve, que tiene viento contrario, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay sequedades, que hay dificultades, pero en todo la espiritualidad es conducir nuestro propio espíritu por el espíritu del Señor. Aún en medio de las dificultades de la marea, aún en medio de los vientos contrarios, hay un único viento que sopla en la vela, que es el espíritu del Señor. Entonces, dice Teresa de los Andes, ¿verdad? Pero tenía a Dios y Él solo me bastaba. Entonces, en medio de este mar tempestuoso, en medio de esos momentos de dificultad, en medio de esos momentos de contrariedad, encontraba que tenía a Dios y que Él solo me bastaba. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo en Teresa de los Andes es que ella nos habla de una espiritualidad que la va transformando. Y como hemos visto, ¿verdad? Allí en el texto, habla de una transformación y algo evidente. Por supuesto, hay una transformación más grande en ella, pero lo evidente, lo que es palpable, es cómo ella va siendo, ¿verdad? Dueña de sus reacciones, dueña de sus emociones, y va encaminando todo su ser en la libertad a dejarse impulsar por el don del Espíritu. Dios, que la ama y la llama a la unión con Él, le da una misión concreta, por supuesto, pero la va transformando. El mismo don del Espíritu Santo, y ella dejando conducir su propio espíritu por donde le sopla el Espíritu de Dios, pues entonces ella misma va encontrando esa libertad, va encontrando esa transformación. La verdadera espiritualidad nos va transformando, nos va cristificando, nos va haciendo distintos, pero no para mal, sino para bien. Entonces vemos como ella al principio, pues que la sirvienta va a ir a ver a Lucía, que está enferma. No, no puede ser. ¿Cómo es eso, verdad? Y el dolor, y que le dieron el dulce a la otra, y esto, y entro en unas grandes iras, ¿verdad? Y lloraba por todo, y esto. Y vamos viendo cómo, conforme ella va dejando que el soplo del Espíritu, ¿verdad?, la lleve hacia donde él desea, ¿verdad?, que es hacia su voluntad, pues ella va también transformándose, ¿verdad?, interiormente, y va cambiando en sí misma. Ella encuentra, ¿verdad?, en el Carmelo esa plena realización. Y esto es bien de notarlo, por ejemplo, en la carta de edificación de la Madre Angélica, como ella habla, Teresa de los Andes, porque es ese paso que ella da, le plenifica, le hace plena en su realización. Digamos, por ahí decían algunos, ¿verdad? ¿Para qué entró al Carmelo si ya era santa? Que el asunto, ¿verdad?, es que su sí al Carmelo es encontrar como, bueno, verdaderamente me he entregado totalmente a Dios. En el mundo hacía cosas del mundo y todavía, aunque me entregaba al Señor, todavía tenía, digámoslo así, cosas que hacer para mi familia, para la sociedad, para todo. Pero ahora sí me he entregado totalmente al Señor. Me he entregado totalmente a Dios. Entonces, esa espiritualidad, ese camino que le va llevando el Señor, donde le va soplando, donde le va diciendo, la va transformando, pero también la va plenificando, le va enseñando dónde la desea, le va dando un sentido a su vida, le va encontrando el verdadero sabor a la vida, le va encontrando el sentido a muchas situaciones que ha vivido. Por ejemplo, ¿verdad?
ay, mi madre me metió al internado, ese lugar, ojalá que se haga cenizas, ¿verdad? Cuando ella entra al internado. Pero después dice, no, pues ha sido una gracia porque ahí iba preparando el Señor para el momento en el cual me iba a separar de las personas que tanto amo, porque si no fuera por Él, no me atrevería a separarme de la familia a quien tanto amo. Entonces, vaya dándole otro sentido a las realidades, ¿verdad? Entonces, en el Carmelo va encontrando esa plena realización, va encontrando esa dicha verdadera de ser solo para Dios. En las labores cotidianas se va identificando con Jesús, ¿verdad? Y le va dando una identidad y se va uniendo a su Señor. Todo esto a través, ¿verdad?, de dejar que su espíritu sea conducido por el Espíritu de Dios, que la transforma, le hace a alguien nuevo, le da, pues eso, dueño de sí, le da libertad ante los otros, le va comunicando también una plenitud, una alegría, una felicidad. Entonces, aquella muchachita que se entrega al Señor y deja que el Señor sople y hace de él, ¿verdad? Ese solo Dios basta, que es de Teresa de Jesús, pero sabemos y recordamos en la carta de edificación que nos lo dice, pues en su cruz, ¿verdad? Ahí en su celda pobre, que fue de lo que le atrajo, está allí, ¿verdad? Esa frase, solo Dios basta. Pues eso es que tenía a Dios y Él solo me bastaba. Entonces, ese camino espiritual de Teresa de los Andes va dejando conducir su propio espíritu, ¿verdad? Que antes se dejaba conducir por el amor propio y era iracunda y era enojada, y de aquella prima que llegaba y quería más a la Rebeca, uy, Dios, no la soporto, ¿verdad? A amar, a callar, a acompañar, a papacito querido, mire, ¿verdad? Aún sabiendo que su papá andaba en malos pasos, ¿verdad? Papacito, Dios lo ama. Cuando aquella monjilla, ¿verdad? Ve a aquella religiosa que miente frente a ella y le da un mal testimonio, y entonces dice, no puede ser. Bueno, pero le dice Jesús, si me falló Judas, pues bueno, sí, dice, aún estos entregados a Dios también fallan en el amor, ¿verdad? Entonces va dando como una nueva dimensión a sus realidades humanas que también le van plenificando, ¿verdad? Entonces, vemos en Teresa de los Andes, y esto es importante guardarlo en nuestros corazones, que es una buscadora de la unión con Dios. Entonces, en su vida diaria, parte de lo que tiene y es en su ser, ¿verdad? La familia como tal, la que es, la familia media torcidita que tiene, el hermano, ¿verdad? Como es, ahí dudando el medio agnóstico y ateo, el otro un bohemio, la otra, ¿verdad?, enojada y media frustrada porque no se puede casar, la otra pensando solo en la fiesta, el otro, ¿verdad?, perdiendo toda la plata, pero ahí en amoríos por las fincas. Su mamá, ¿verdad?, molesta con su papá y viviendo en ese sentido. Pues bueno, en esa vida diaria, ella va dejando que Dios sople en sus vidas, en su vida, y ella va dejando conducirse por donde Dios se le va llevando, y entonces le dice a su amiga, mira, si tú ves y encuentras, le vas a dar otro sentido aún a tu sufrimiento, porque ves que en el sufrimiento está Jesús y que Él, ¿verdad?, buscó, pues bueno, el sufrir, pues a las almas que quiere tanto, pues les va a dar también el sufrimiento para que se identifiquen con Él. Entonces, esa vida diaria más bien ya no se va convirtiendo en esa carga pesada, ¿verdad?, horripilante, sino va siendo un medio de comunión con Dios, en el cual, pues bueno, en las buenas y en las malas somos del Señor. Es conducida, ¿verdad?, al ver la dignidad de la persona humana, que aunque ella decía soy una nada criminal, ¿verdad? Pues bueno, ¿cómo es que soy tan pecadora? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro lo otro? ¿Verdad? Pero miraba
que su Dios le ama y le busca, le habla. Entonces, como ese Dios, ¿verdad?, le va impulsando, le va buscando, le va queriendo, le va transformando, le va invitando a descubrir esa dignidad y entonces entrar en esa relación con su creador, la dignidad humana, que aún en la fragilidad es amada y querida por Dios. Entonces va poniendo como eso, esa base. Dios me ama. Y si Dios me ama, pues también me impulsa, me cuida, me quiere. Todo lo que Él me pide no es para mi mal, ¿verdad? Todo lo que Él permite no es para mi mal. Todo esto, pues bueno, Él me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ella nos dice, pues bueno, hay medios por los cuales hay que ir encontrando, ¿verdad?, ese camino espiritual. Hemos visto que la espiritualidad de ella, ¿verdad?, es dejar conducir su propio espíritu hacia una transformación, hacia una plenitud, hacia encontrar un sentido nuevo a nuestra propia vida, a descubrir que somos dignos ahí en ella, con sus matices grises, con sus matices pues muy iluminados, también, ¿verdad?, algunas medias torceduras, pero pues ahí, ¿verdad? Ahí va Dios invitándote a ser nuevo, con esperanza. Entonces, busquémosle a Él por medio de los sacramentos. Y entonces descubre que los sacramentos, ¿verdad?, no solo son momentitos puntuales, así como que, bueno, ya hice mi primera comunión, bueno, esto, bueno, lo otro, sino va viendo cómo el sacramento va dejando una marca que toca su vida y su propia espiritualidad. ¿Por qué? Porque su espíritu va dándose cuenta que Dios la ama tanto y que por eso le sigue en el sacramento como dándole un beso, ¿verdad? Como haciendo presente en su vida su gracia, su amor, su ternura, su compasión, su escucha, ¿verdad?, su diálogo. Entonces, no es solo un momentito, sino es una vida, ¿verdad?, una marca que ya no puedo olvidar. Ya como ella dice, ¿verdad?, el día de su primera comunión, un día sin sol, ¿verdad?, sin nubes, perdón. Entonces, donde todo es alegría, donde todo es felicidad, pero es un día que se extiende alrededor de sus días siguientes, ¿verdad? Y lo recuerda aún con 17 años como un día de gracia que se ha extendido y se va actualizando día a día cada vez que comulga, por ejemplo. Esa misma alegría, esa misma emoción, ese mismo deseo que tenía cuando era niña de comulgar, ¿verdad? Ese diálogo amoroso con su Señor, como ella habla, háblale ahora, Él está en este momentito queriendo transformar tu vida, aprovecha, no descuides este momento de diálogo con Él, ¿verdad?, en la comunión. Entonces, va viendo que los sacramentos comunican a Dios, le da paz, le libera, le fortalece para el camino. Entonces, estos medios que Dios le ha dejado, pues bueno, su espíritu los debe de ir cuidando, los debe de ir, pues, eso, preparando el encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los sacramentos nos transmiten la presencia, la vida de Jesús. Entonces ella dice, ese pan tiene un corazón divino con las ternuras de pastor, de padre, de madre, de esposo, de Dios, ¿verdad? Entonces, ese encuentro con Él, comunican vida, comunican amor. Los sacramentos, ¿verdad?, son medios por los cuales se va actualizando la salvación de Jesús en ella. Va actualizando la transformación que va obrando el Señor. Entonces, ella, pues bueno, hay que preparar ese encuentro, hay que dejar que mi espíritu, ¿verdad?, esté atento a ese espíritu de Dios que viene en el sacramento, a ese espíritu de gracia que transforma mi vida. Entonces, vamos como descubriendo cómo Teresa de los Andes, ¿verdad?, los sacramentos no solo son aquello por, digamos, por llenar un requisito, como a veces podrían parecer, a veces en la actualidad, o una acción social, sino más bien una actualización de la salvación de Dios en ella. Entonces,
Por eso hay una preparación, por eso hay un deseo, por eso hay un anhelo y por eso también después de recibir el sacramento, pues hay un reflexionar sobre el sacramento, un orar con ese sacramento, tanto en sus confesiones, que después de sus confesiones hacía la paz que Dios le ha dejado. Entonces, también vemos cómo junto a los sacramentos vive una historia de amor, pero en ese diálogo, en la oración. La oración, dice ella, es donde el alma aprende a conocer a Jesús, ¿verdad? Por tanto, amarlo, ¿verdad? Y como el amor no puede consentir diferencias, sino igualdad, resulta de él la unión que está en la semejanza. Entonces, como vemos, hay una línea. La espiritualidad le va transformando, pero le va transformando en irse pareciendo más a Jesús, ¿verdad? Ir tomando esas virtudes cristianas en ella. Los sacramentos le van comunicando a Jesús y ella va sintiendo como su espíritu también, ¿verdad? Va tomando la fuerza, la forma de Cristo y entonces va ella en ese constante diálogo. La oración también. La oración es ese diálogo amoroso, pero no puede haber amor entre dos cosas distintas, dice. Entonces, por eso hay una igualdad. Procura la igualdad. Es como cuando se enamoran por ahí, ¿verdad? Entonces ya empiezan a escuchar las mismas canciones, ya empiezan a ver y buscar los mismos colores, ya los novios, ¿verdad? Y empiezan a comer las mismas hamburguesas y entonces dice uno, pues bueno, estos sí que se van como hasta igualando, ya hasta hablan igual. Pues de la misma manera en el diálogo amoroso, ¿verdad? Ya va cambiando la forma, va cambiando el lenguaje, va cambiando porque el Señor va comunicando y tú en esa gracia de diálogo amoroso con tu amado, pues vas haciendo que las diferencias sean cada vez menos, igualando, ¿verdad? Con la gracia del Señor, dejando que Él vaya hermoseando. Un poco lo que dice San Juan de la Cruz, si color moreno en mí hallaste, gracia y hermosura en mí dejaste. Entonces, ese diálogo, ¿verdad? Nos va también hermoseando e igualando. Entonces, resulta de él la unión que está en la semejanza. Entonces, la que ora nos abre el camino a identificarnos con Jesús, a mirarlo, nos dice Teresa de los Andes, ¿verdad? A pedir que interceda por algo, por alguien, por la iglesia, a sumergirnos en él, ¿verdad? O sea, si entramos en oración con Jesús, es como cuando entramos en una piscina. No podemos pretender entrar en la piscina y salir secos, ¿verdad? No, ya Jesús nos sumergimos en él, pero es porque nos empapamos de él. Vamos, él, digámoslo así, se va como, va a tomar, nosotros vamos tomando de él. Entonces, él va quedando en nuestro ser, va quedando en nuestra alma, ¿verdad? Pero también nos acercamos a él para consolarlo, porque él nos sale a consolar. Pues bueno, como es igualarnos a él, pues entonces empezamos también a consolarlo, a procurar la divina voluntad, como lo ha hecho solo Jesús. Como la oración es irnos igualando a él, pues bueno, después de una oración, pues yo voy queriendo su voluntad, voy tomando la verdad y la fuerza, como nos lo muestra también Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Se va en oración porque le dice, oren para no caer en tentación. De ahí viene la fuerza de la oración, la verdad, dice Teresa de Jesús. La oración nos ayuda a ver verdades. Es ahí donde conocemos realmente quiénes somos frente al Señor. Vamos descubriendo todo lo que nos hace falta para igualarnos a Él. Entonces, frente a la gran blancura de Dios, veo mis manchitas y digo, todavía hay muchas manchillas por ahí. Entonces, pero
voy tomando también esa confianza, voy también teniendo un diálogo, voy creciendo en intimidad con Él, ¿verdad? Es un cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya voy encontrándome con Jesús, pero eso sí, no es un cielo llano, ¿verdad? No es un camino sin tropiezos. Y eso ya lo hemos escuchado y ya lo sabemos concretamente en Teresa de los Andes, cómo vivió las sequedades, no puedo, no siento gusto al orar, no siento gusto ni siquiera al comulgar, dice ella, ¿verdad? No me habla, no me responde, no siento su presencia, que he hecho para que Él se aparte de mí, ¿verdad? Los sentimientos que ella vive en sus momentos de sequedades, en momentos de sus momentos oscuros, de sus noches, ¿verdad? Pero encuentra por medio de la oración a ese amigo íntimo que nos ama, al que hay que conocer y por eso no debemos de dejarla. Dice San Juan de la Cruz, quien huye de la oración huye de todo. Pero Teresa de los Andes le dice a sus amigas, no dejes la oración. Aunque no tengas gusto, aunque no te agrade, aunque no veas que sacas algo, tú no dejes la oración. Esto también nos lo dice a nosotros hoy. No dejemos la oración. Porque la oración no es para irnos a degustar, digámoslo así. Por ejemplo, ay, es que hoy no sentí el gusto, entonces, ay, ya no, mejor ya no. ¿Para qué voy a orar si de todos modos, no? O ay, me quedé dormido. Bueno, entonces, pero no es para eso. Es para irnos a igualar con el Señor. ¿Verdad? Entonces, Dios va actuando. Y a veces hay que hacernos la fuercita, como ella dice, ¿verdad? Cueste lo que costare. No voy a dejar la oración. Entonces, también a nosotros nos lo dice. El camino espiritual de Teresa va y pasa por la oración. Camino de identificación con su pastor, ¿verdad? Con aquel que tiene corazón de pastor, de madre, de padre, de ternura infinita, de esposo, de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Y también, ¿verdad? Su propio camino le va identificando con que en esa misión todo lo que hago es por amor. Entonces, movida por el Espíritu Santo, por supuesto, le lleva a la misión. Una verdadera espiritualidad, nos recuerda Teresa de los Andes, no es una espiritualidad que nos engorda espiritualmente, ¿verdad? Ya después las hamburguesas sí, pero la espiritualidad no, ¿verdad? Sino que nos impulsa, nos saca, nos mueve, nos movemos y empezamos a actuar de manera distinta y salimos de nosotros mismos. Antes tal vez estábamos, Teresa de los Andes, ¿verdad? Ahí ensimismada en sí, ¿por qué no me cuidan a mí? ¿Quién soy yo para estar sola? Pues bueno, y ay, qué bonita soy, razón tienen de decirme que soy la más bonita, niñas antipáticas, ¿verdad? ¿Cómo se atreven? A después, ¿no? Pues bueno, esto que tengo es para el bien del otro. Esto que hay en mí es para entregarlo para el reino. Esto que hay en mí, pues bueno, con esto vamos a construir estas dichas que hemos tenido que no tienen todos, pues bueno, es para compartirlas, es para estar con el otro. Yo tengo la dicha de saber el catecismo, pues bueno, voy a comunicar y voy a dar catecismo. Entonces, las misiones, ¿verdad? La misión en la familia, donde se determina hacer ese ángel tutelar, ¿verdad? De la familia, aquella Santa Teresa que cuida de ella, que protege, que acompaña, que está allí presente con él, ¿verdad? Con la familia, que les lleva a Jesús, que procura que su papá ore, mire, ore. Si usted probara la oración, le dice a Lucho, ¿verdad? Si solo hicieras una hora de oración, te dieras cuenta de todo lo que te estás perdiendo. O sea, la misión en la familia. Es allí donde nosotros, Teresa de los Andes nos dice, hoy por hoy, por ejemplo, ¿verdad? Todos los años de camino espiritual que llevamos, pues bueno, en nuestras familias, ¿verdad? ¿Dónde anda?
Y no significa, y esto sí hay que ponerlo en rojo, no significa que entonces éxito, ¿no? Teresa de los Andes, digámoslo así, fue una misionera que también vivió la frustración del profeta, ¿verdad? La frustración del mismo Jesús, que después de haber estado 3 años con sus mismos apóstoles, todos salieron corriendo. Después de haberles anunciado 3 veces que los iban a entregar, pues todos lo abandonaron. Entonces, también aquí, ella le ruega tanto por la conversión de algunos por ahí, ¿verdad? Y dice el mismo Señor, pues esto no lo verás. Te lo voy a conceder, pero tú no lo vas a ver. Entonces, la misión, ¿verdad? No necesariamente, porque a veces podemos frustrarnos, no, yo estoy trabajando en la familia, yo estoy queriendo que mi familia sea santa, yo estoy aquí, yo estoy acá, pero ninguno se convierte, ay, no, mejor los dejo que hagan lo que quieran y que entonces yo ya no, dice Teresa de los Andes, o sea, tu impulso es, pues eso, dar testimonio, amar, abrazar, perdonar, comunicar a Dios, preocuparte por la salvación de ellos, porque son tu familia, pero el éxito de la empresa la lleva Jesús. Él es el capitán, tú eres soldado. Digámoslo así, al final el éxito de la batalla no va a salir tu nombre ahí en el, ¿verdad? Venció esta guerra, como sucede, ¿no? El capitán tal venció en la guerra tal, pero de ahí el capitán solo era uno, eran un montón de soldaditos. Pues eso es lo que nos recuerda Teresa de los Andes. La espiritualidad no necesariamente te habla de éxito, ¿verdad? Es hacer lo que Dios te pide. Y Dios te pide ser testiga, ser profeta, ser catequista, ser misionera en medio de tu familia, ser misionero en medio de ella, pero no sientas, ¿verdad? Que si ves que no está funcionando, entonces abandonarlo. Dios sacará. También, ¿verdad? Vemos esta misión que ella vive en la familia, ¿verdad? Con las amigas, ¿verdad? Entonces vemos cómo se determina a orar por ellas, a cuidarles, a aconsejarles, a pedirles, a ayudarles, a sugerirles, como vemos ahí en el artículo que leímos, sugerirles que leyeran su vida en Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz, o sea, a cuidarlas. Y también por la iglesia, ¿verdad? Allá se va a los fundos, a cuidar que los niños hagan su primera comunión, que sean bautizados, que haya matrimonios. Dice, ay, yo he visto que estos no se han confesado, pero les di el escapulario porque a la Virgen, ¿verdad? Nadie se le detiene. Entonces, en ese sentido, pues una persona preocupada también por la santidad de la iglesia, preocupada por la santidad, orando por los sacerdotes, preocupada por la santidad de sus amigas, preocupada por la santidad de su familia, ¿verdad? Entonces, es descubrir que el amor te impulsa, pero el amor no necesariamente te promete el triunfo, ¿verdad? Como Jesús aparentemente no ha triunfado, murió como según la palabra lo dice, ¿verdad? Como moría un maldito, digámoslo así, colgado del madero, pero sabemos que hubo un triunfo. De la misma manera en la espiritualidad, nos lo recuerda Teresa de los Andes. Irnos igualando con Jesús, dejarnos transformar por Él. Ese es el impulso del Espíritu, que tú vayas uniéndote con el Señor de tal manera que ya te iguales a Él, vayas tomando la forma de Él, ¿verdad? El mayor apostolado, unirse con la voluntad de Dios, que es amar. Y allí encontrarás tu felicidad plena. Entonces, insisto, aquí la felicidad plena no es en el éxito. Ajá. No es que, ay, sí, tú fuiste la mejor catequista del mundo. No. Es en que tú hayas hecho las cosas movidas por amor y que tú te hayas unido a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Eso es, al final. Entonces, y el lugar de encuentro con Él, estas misiones las vive también
como algo bueno para mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me permite entrar en diálogo orante con el Señor. Entonces, no solo, pues eso, hay mucha ayuda que hago a la iglesia, pero también a través de estas misiones, el primer destinatario de ellas soy yo. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo o cuando yo tengo un nuevo servicio, por ejemplo, en la iglesia, lo que yo debo de preguntarme también es, ¿qué vio Dios que yo necesitaba? Y por esto me está dando este servicio. Entonces, Dios necesitaba que yo hiciera, no, más que yo hiciera es que yo transformara algo en mí. Entonces, ella ve en su familia esa hambre de unión con Dios, pues bueno, ella responde descubriendo que pues ella debe de unirse con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa misión también como una ganancia para ella, ¿verdad? Entonces, la felicidad, pues bueno, no consiste sino en amarte. Entonces, el fundamento de su espiritualidad, ¿verdad? Es Cristo. Pero como hemos visto, y por eso está aquí la imagen, ¿verdad? Es Cristo que ama una realidad puntual y concreta, ¿verdad? Con tus problemas afectivos, con tus problemas de dolores, con tus dudas, con tus crisis de llorar, con tus tristezas, con tus enojos, con tus pololeos, digamos, desde Teresa de los Andes. O sea, desde tu realidad concreta, puntual y tangible, ¿verdad? Dios la conoce, Dios sabe cómo es, Dios ve por ella y allí te impulsa a caminar, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad que ella nos comunica es una espiritualidad que parte de la humanidad, porque no esperemos a ser plenamente santos, ¿verdad? Para entonces empezar un camino espiritual. Sino nos dice Teresa de los Andes, allí en tu vida, en tu normalidad, en tu vida así como la tenés, allí el Señor, ¿verdad? Te impulsa a caminar, ¿no? Porque Él conoce y va a sanar tus heridas. El camino espiritual nos va transformando, pero también nos va sanando, nos va transformando y va, digámoslo, como el Señor se presenta allá con los discípulos, sus heridas, pero glorificadas. Pues el camino espiritual no hace que no hayan heridas, no hace que se te olviden las heridas, no hace que no te duelan las heridas. No, hay dolores en los momentos normales de la vida. Pero allí el Señor actúa y sana las heridas. Entonces, Cristo, que es el fundamento, pues no va solo. Lleva a su madre, a los santos, al cielo, que te acompañan, que te muestran que sí se puede, que te muestran que también, por ejemplo, si tú eres bravuconón, pues bueno, ya hubo ahí un santo bravuconón que llegó de santo, ¿verdad? Si tú eres joven, ay, ¿cómo yo voy a ser santo? Pues ya Teresa de los Andes te dice que sí, puedes ser santo porque es tu camino espiritual. Pues, ay, que mi papá dejó, le anda siendo infiel a mi mamá. ¿Cómo yo voy a poder? Pues sí, ya Teresa también de los Andes ya te dice que sí se puede. Que ella, pues bueno, en su camino espiritual, esas realidades no fueron un obstáculo, sino más bien en el Señor, ¿verdad? Fueron acciones que procuraron la unión con Él. Fueron acciones que no mandadas por el Señor, pero sí acciones que en el Señor dieron la transformación. Sintieron compasión, sanaron su ego, sanaron su vanidad, sanaron su autosuficiencia, sanaron todo aquello caprichos, todas aquellas realidades, ¿verdad? Que tal vez en un momento se sentían eternas, ¿verdad? Como ella dice, tal vez yo nunca tuve que haber barrido en mi casa, pero aquí en el convento lo hago por amor a Jesús, ¿verdad? O sea,
va teniendo otra dimensión lo que me toca vivir, porque posiblemente, pues bueno, ya también va viendo que se va perdiendo la platita y ya no puedo darme los lujos de antes, ¿verdad? Ya no vivían en una casona, sino ya vivían en un apartado de una mansión, ¿verdad? Entonces, pero también va encontrando ese sentido eclesial. No voy sola. Hay unos amigos que me acompañan, los santos del Carmelo sobre todo, su espíritu que se conduce a no caminar solo. O sea, la espiritualidad en Teresa de los Andes nos lo recuerda, no es un camino solitario, es un camino de comunión, donde entra el perdón, donde entra la reconciliación, donde entra la compañía, donde también en ese mismo camino encuentro heridas por esos mismos que van a la par mía, pero bueno, voy entrando en esa dimensión, ¿verdad?, nueva, y sobre todo un camino humano, ¿verdad? No hay nada más divino que lo humano, nos recuerda a Jesús cuando se encarnó, lo humano plenamente, ¿verdad? Entonces, su camino espiritual va descubriendo que en su humanidad Dios actúa, que no hay que tapar, digamos, nuestra humanidad. Muchas veces queremos salvarnos, ¿verdad?, ocultando nuestra humanidad, y más bien el Señor nos lo recuerda, humanizándonos, humanizándose Él, ¿verdad?, encarnándose, nos da la salvación. Entonces, Teresa de los Andes nos lo va recordando. Su vida le invita a ese camino, a ponerse en camino. Dios va sanando esas acciones y le va de tal modo a unir con Él. El camino espiritual, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la misión, a través de sus acompañantes espirituales, a través de hacer aquellos, ¿verdad?, manuales de vida. Entonces, ¿es lo que nos recuerda esto? Entonces dice, ¿verdad?, hermanita, piensa en todo esto. Y si eres capaz de renunciar a todas las comodidades por vivir con Él, esto se lo está diciendo a alguien que está pensando ser religiosa, para ser la esposa del divino crucificado, si sientes que serás capaz, claro, que ayudada por Él, es porque Dios te quiere para sí, ya que te da el valor para abandonarlo todo y te da su amor para que lo sigas al Calvario. Sí, ser esposa de Cristo es ser crucificada, pues así como los esposos comparten las alegrías y las penas, las riquezas y las pobrezas, así también la que es esposa del crucificado, del obediente hasta la muerte, del que no tiene dónde reclinar la cabeza, no debe de ser crucificada por el mundo, no debe ser obediente hasta morir sin voluntad, no debe ser pobre hasta no tener sino a Jesús para reclinar sobre su pecho su cabeza. Pues esto es lo que es el camino espiritual en Teresa de los Andes, ¿verdad? La igualdad, pero en la igualdad con Jesús, queridos hermanos y hermanas, vamos encontrando la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Si nos vamos igualando a Jesús en el camino espiritual, Teresa de los Andes también nos lo recuerda. Pues no podemos espantarnos de la cruz, diría San Pablo. Pues no, porque en ella está Jesús, nos lo recuerda Teresa de los Andes. El que tanto amas, al que deseas unirte. Por eso dice, ¿verdad? Piensa, un poquito, piensa, pues sí. Si de veras quieres, date cuenta que cuesta. Si de veras quieres alcanzar tu meta, pues bueno, date cuenta que cuesta. Empieza a vivir todo lo que es impulso del espíritu, todas aquellas buenas acciones que puedes hacer. Empieza a dar una transformación porque Dios quiere transformarte, ¿verdad? No que dejes de ser quien eres, no perder tu identidad humana, no, sino que, pues bueno, quitar todo aquello que no es propio tal vez de nosotros y que se nos ha ido pegando allí. Entonces, el testimonio, ¿verdad?, de camino, de unión con Dios, que es el camino espiritual de Teresa de los Andes, que no lo recuerda, hay que tener en cuenta que nos dice Teresa de los Andes en su vida y con su testimonio, que no es un camino recto.
¿verdad? No es una línea recta. No es. Porque a veces pensamos que el camino espiritual es una línea recta y que si ya pasé un problema, ¿verdad? Ya el Señor me ayudó a sanar este problema y ya nunca más va a aparecer en mi vida. No, ¿verdad? Si eso no nos lo dice Teresa de los Andes. Teresa de los Andes nos habla más bien de un camino que también es como una espiral, ¿verdad? En el cual se repetirán acontecimientos, como lo vamos viendo ahí en la imagencita que traté de identificar. Por ejemplo, la cruz la vamos a encontrar y posiblemente pensamos que ya pasó el momento de cruz, pero no. Más adelante nos sale otro, pero nos sale ya en otro momento de la vida, con otras circunstancias, pero también ya tal vez un poquito más transformado en Jesús. Los momentos de noche. También nos recuerda Teresa de los Andes que en nuestro camino y nuestro itinerario espiritual debemos de tener altos, donde nos detenemos a meditar, a preguntarle al confesor, a preguntarle al guía espiritual, a escribirlo, si no tengo, pues, y a discernirlo, a orarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento así? Este acontecimiento puntual de mi vida me hace detenerme tal vez y preguntarme hacia dónde Dios me está conduciendo, ese soplo del Espíritu, hacia dónde está dirigiendo la barquilla en medio de esta tormenta. Tal vez debo de bajar las velas un poquito y escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Bueno, o ponerla más alta para que el impulso del Espíritu me saque de la tormenta, pero me tengo que detener. También mis alegrías en mi momento espiritual, ¿verdad? Pues bueno, ¿dónde andan? Y pues bueno, vamos encontrando varias cosas en nuestro itinerario espiritual, como nos lo muestra Teresa de los Andes, en nuestra vida ordinaria y camino, pero algo sí es importante, que ella no lo dice, pero en todo está Dios, ¿verdad? En todo. Está en las noches, está en los momentos de alto, está en los momentos de amor, está en los momentos de cruz, está en los momentos de alegría, está en los momentos en los cuales va pasando la vida, y ahí está el Señor. Y eso es lo importante, que allí estoy con el Señor, ¿vale? Entonces, nos dice, ¿verdad? Teresa de los Andes. Así Teresa de los Andes, desde su vida y espíritu, nos grita: el amor es la única fuerza capaz de integrar y potenciar la plenitud desde Dios, ¿verdad? Ella nos muestra que solo amando seremos plenamente humanos, alcanzando así las respuestas de nuestra vida y existencia, descubriendo el significado de muchos momentos y hechos de la misma vida. En otras palabras, solo el amor actúa liberándonos para entonces poder vivir alegres, para entonces poder vivir en eso, a lo que nos sentimos llamados, que es, o a nuestra misión, vocación universal, que es la santidad, la unión con el Señor, ¿verdad? Entonces, por ahí, digámoslo así, va el camino espiritual de Teresa de los Andes, que nos lanza elementos para que nosotros hagamos, pues eso, nuestro propio camino.